El bajo de la música electrónica hacía vibrar los cristales de mi invernadero. Pero el grito de mi propia hija fue lo que realmente quebró algo dentro de mí, más frágil y valioso que cualquier maceta. Soy Prudencia. Tengo 72 años. Y aunque dediqué mi vida a la botánica y a entender cómo crecen las cosas, parece que nunca supe cultivar el respeto en mi propia sangre. Lo que mi hija Camila ignoraba, mientras me señalaba con su dedo lleno de anillos, es que hasta el árbol más viejo tiene raíces capaces de levantar el cemento si se lo propone. Nadie te prepara para el día en que te das cuenta de que te has convertido en un mueble viejo dentro de la casa que tú misma pagaste ladrillo a ladrillo. Yo no soy una anciana que se sienta a tejer en la mecedora esperando la muerte. Soy bióloga retirada, tengo un doctorado que se está llenando de polvo en la biblioteca, y sobre todo, tengo una paciencia que he entrenado observando el crecimiento lento de las orquídeas durante décadas. Pero esa noche, la paciencia se me agotó de golpe. La casa estaba irreconocible. Camila había decidido organizar una de sus reuniones de networking, que es la palabra elegante que usa ahora para emborracharse con gente que no conoce y que solo busca sacar provecho de su supuesta posición social. Había luces de neón moradas y rosas por todo el jardín, ese jardín que mi difunto esposo, Ernesto, y yo diseñamos hace 30 años. Había gente pisando el césped japonés que requiere cuidados diarios, y el humo de esos cigarrillos electrónicos con olor a fresa sintética inundaba el aire, asfixiando el aroma natural de mis jazmines. Yo solo bajé por un vaso de agua. Eso fue todo. No tenía intención de molestar, ni de opinar sobre los vestidos demasiado cortos o las risas demasiado estridentes. Pero al cruzar el umbral de la cocina hacia la terraza, vi a un hombre corpulento, con una copa de vino tinto en la mano, balanceándose peligrosamente cerca de mi philodendron, una planta que traje conmigo desde una expedición en Veracruz hace 20 años. El hombre reía, gesticulaba y en un descuido derramó el vino sobre las hojas y la tierra de la maceta. «Cuidado», exclamé, avanzando rápido, con ese instinto de protección que me sale natural. «El alcohol va a matar la raíz». No grité, solo alcé la voz para hacerme oír sobre la música. Saqué un paño que siempre llevo en el bolsillo de mi delantal de jardinería y empecé a limpiar la hoja con delicadeza, ignorando al hombre que me miraba como si yo fuera una aparición fantasmal. Fue entonces cuando Camila apareció. Venía caminando con esos tacones de aguja que repiqueteaban como martillos sobre el piso de la terraza. Llevaba una copa de champán y esa sonrisa falsa que se pone cuando quiere aparentar que todo es perfecto. Pero al verme agachada limpiando la planta, su sonrisa se transformó en una mueca de furia pura. La música se detuvo un segundo, quizás porque el DJ estaba cambiando de canción, y en ese silencio repentino, su voz resonó con una claridad hiriente. «Mamá, ¿qué demonios haces aquí?», me espetó, con los ojos muy abiertos, inyectados de vergüenza. «Te dije que te quedaras arriba». Me enderecé despacio. Me dolían las rodillas, pero me obligué a ponerme firme. A mis 72 años, mido 1,60 m, pero siempre he sabido pararme derecha. «Este hombre derramó vino en el philodendron», dije tranquila, señalando la mancha morada en la tierra. «Solo estoy evitando que se seque». Camila soltó una risa seca, cruel, mirando a sus invitados como pidiendo disculpas por mi existencia. «¿Es en serio? ¿Interrumpes mi evento por una planta estúpida?». Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, oliendo a licor caro y desesperación. «Mis invitados son gente importante, mamá. No puedes estar aquí en pijama y con ese delantal sucio». «No es pijama, Camila, es mi ropa de casa, y esta es mi casa», le recordé, sintiendo un calor subirme por el cuello. Fue ahí cuando perdió los estribos. Quizás fue el estrés de querer aparentar ser rica, quizás fue el alcohol, o quizás simplemente fue la verdad que siempre ha llevado dentro y que esa noche decidió salir a la luz. Me señaló con la mano libre, apuntando hacia la puerta corrediza de cristal. «Ya me tienes harta con tus cosas», gritó, y vi cómo las venas de su cuello se tensaban. «Vieja, ve a cuidar tus plantas y deja nuestra fiesta en paz. Lárgate de aquí». El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados, esos importantes desconocidos, se quedaron callados. Algunos miraron hacia otro lado, avergonzados. Otros, los más crueles, soltaron risitas por lo bajo.
Sentí sus miradas clavándose en mi delantal manchado de tierra, en mis manos arrugadas, en mi cabello gris recogido en un chongo práctico. Me quedé inmóvil. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Vieja, nuestra fiesta, lárgate. Las palabras flotaban en el aire denso de la noche. Miré a Camila a los ojos. Busqué algún rastro de arrepentimiento, una señal de que se había dado cuenta de la atrocidad que acababa de cometer frente a 30 personas. Pero no encontré nada. Solo vi desafío y esa arrogancia ciega de quien cree que el mundo le debe todo. No dije nada. Apreté los labios hasta que seguramente se pusieron blancos. Mis ojos, sin embargo, no se apartaron de los suyos. La miré con la misma intensidad con la que solía mirar a mis alumnos cuando reprobaban un examen por pura pereza. La miré hasta que ella, incómoda, desvió la vista y se giró hacia sus amigos, soltando una carcajada nerviosa y gritando: «Bueno, que siga la música». La música volvió a estallar, un ritmo repetitivo y vulgar que golpeaba mis sienes. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso me pesaba 1 tonelada. Sentía una mezcla de humillación y una tristeza profunda, antigua. Subí las escaleras hacia mi habitación, escuchando las risas abajo. Se reían de mí. Mi propia hija se reía de mí con extraños. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con llave. El ruido se amortiguó, pero la vibración seguía ahí. Me senté en el borde de mi cama, con las manos temblando sobre mi regazo. Miré alrededor de mi habitación. Mis libros, mis diplomas en la pared, la foto de Ernesto sonriendo en la playa. Todo lo que habíamos construido, todo lo que le habíamos dado a Camila. Las mejores escuelas, los viajes, el coche del año, y ahora esta casa que yo le permitía usar como si fuera la dueña absoluta. Me acerqué a mi escritorio y encendí la pequeña lámpara de lectura. Allí estaba mi lupa de joyero, esa que uso para examinar las plagas diminutas en los tallos, esos insectos que son casi invisibles al ojo humano, pero que pueden devorar un jardín entero si no se detectan a tiempo. Tomé la lupa y la sostuve en mi mano, sintiendo el frío del metal. Siempre fui la proveedora silenciosa. Ernesto ganaba bien, sí, pero fui yo quien invirtió. Fui yo quien compró los terrenos cuando nadie daba un peso por esta zona. Fui yo quien creó el fideicomiso. Camila siempre pensó que el dinero fluía de un grifo mágico en la pared. Nunca se preguntó quién pagaba el agua. Mi celular vibró en la mesa de noche. Una notificación del banco. Cargo aprobado. 45.000 XN. Catering y eventos deluxe. Tarjeta terminación 88890. Miré la pantalla iluminada en la oscuridad. 45.000 pesos. En una noche. En alcohol y canapés para gente que se reía de mí. Esa tarjeta, la terminación 8890, era una extensión de mi cuenta personal. Se la había dado hace 2 años para emergencias y gastos de la casa, porque ella decía que su emprendimiento de moda estaba despegando. Al parecer, la emergencia era humillarme. Me levanté y caminé hacia la ventana que da al jardín trasero. Desde ahí arriba podía verlos a todos. Pequeñas hormigas bailando bajo luces artificiales. Vi a Camila en el centro, brindando, reina de un castillo de naipes. Ella cree que esta es su fiesta, en su casa, con su dinero. Cree que soy solo una jardinera glorificada que vive en el cuarto de arriba por caridad. La tristeza empezó a transformarse. Ya no sentía ganas de llorar. Lo que sentía era algo más frío, más calculado. Era la mentalidad científica tomando el control. Cuando una rama está podrida y amenaza con enfermar al tronco principal, no se le pide permiso para cortarla. Se poda, se corta por lo sano para que el resto sobreviva. Camila me mandó a cuidar mis plantas. ¡Qué ironía! Si ella supiera algo de botánica, sabría que para que un jardín florezca de verdad, a veces hay que ser implacable con la tijera. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué mi vieja libreta de notas, esa de cuero desgastado donde apunto mis observaciones. También saqué el estado de cuenta impreso que había llegado esa mañana y que no había tenido tiempo de revisar. Empecé a sumar. Restaurantes, tiendas de lujo, salones de belleza, viajes de fin de semana, todo cargado a la tarjeta de la vieja. Durante años permití esto, por amor, por culpa de que creciera sin padre los últimos años, por evitar conflictos. Me hice pequeña para que ella se sintiera grande. Me quedé callada para que ella pudiera gritar.
Pero el grito de hoy no fue de libertad, fue de desprecio. Tomé la lupa de joyero y miré el estado de cuenta como si fuera una hoja infectada. Ahí estaba la plaga. La plaga no eran los pulgones ni la cochinilla algodonosa. La plaga era la ingratitud financiada por mi propio esfuerzo. Me senté frente a mi computadora portátil. Mis dedos, aunque arrugados y con las articulaciones un poco rígidas por la artritis, se movieron con agilidad sobre el teclado. Entré a la banca en línea. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, reflejándose en mis anteojos. Ahí estaba el botón. Cancelar tarjeta adicional. Y otro más interesante. Transferencia de fondos entre cuentas propias. No iba a hacer un escándalo. No iba a bajar a gritar ni a desconectar la música. Eso es lo que haría una persona impulsiva. Y yo soy una mujer de ciencia. La reacción debe ser proporcional a la acción, pero con un efecto retardado que asegure el aprendizaje. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. La fiesta estaba en su apogeo. Mañana, cuando la resaca golpeara a Camila, se encontraría con un silencio mucho más pesado que el mío. Empecé a empacar una maleta pequeña. Solo lo esencial. Ropa cómoda, mis medicinas, mi libreta y, por supuesto, mi juego de herramientas de jardinería más fino. Ese que guardo en un estuche de terciopelo. No pensaba quedarme a ver su cara mañana. Necesitaba aire. Necesitaba ir a la casa de campo en la sierra, esa que Camila odia porque no hay señal y huele a vaca, pero que está a mi nombre, igual que esta. Pero antes de irme, tenía que dejar el mensaje. No una carta larga y lacrimógena explicando mis sentimientos. Camila no lee nada que tenga más de 3 líneas. Tenía que ser algo visual, algo que entendiera. Bajé las escaleras con mi maleta en silencio, aprovechando que todos estaban en el jardín. Entré a la cocina, que parecía un campo de batalla con botellas vacías y platos sucios. Busqué sobre la barra de granito. Ahí estaba. La tarjeta Platinum adicional que ella había dejado descuidadamente junto a las llaves del auto. Saqué mis tijeras de podar del estuche. Son unas tijeras alemanas, acero templado, capaces de cortar una rama de roble de 2 centímetros de grosor como si fuera mantequilla. El sonido que hizo el plástico al ser rebanado por el acero fue seco y satisfactorio. Crack. Dejé los pedazos de la tarjeta sobre la encimera, justo al lado de la cafetera que ella usaría mañana para intentar revivir. Pero faltaba el toque final. Tomé una hoja de mi libreta y escribí con mi pluma fuente, con mi letra cursiva, impecable y firme. Me voy a cuidar mis plantas, tal como pediste. Ellas sí saben agradecer quien las alimenta. Aquí te dejo lo que queda de tu fiesta. Coloqué la nota bajo los trozos de plástico brillante. Salí por la puerta principal, llamé a un taxi desde la aplicación y esperé en la acera, en la oscuridad, lejos de las luces de neón. Mientras el auto se alejaba, miré por última vez mi casa. La música seguía retumbando, pero yo ya no la sentía. Lo único que sentía era la calma absoluta de quien acaba de arrancar la mala hierba de raíz. Lo que Camila no sabía es que la tarjeta cancelada era solo el comienzo del invierno que se le venía encima. El aire de la sierra siempre ha tenido un sabor distinto, como a pino mojado y tierra limpia. Un contraste violento con el humo dulzón y el alcohol barato que dejé atrás en la ciudad. El taxi me dejó en la entrada de Las Acacias a las 3 de la madrugada. El conductor, un muchacho joven que me miraba por el retrovisor con curiosidad al ver a una señora mayor sola y con maleta a esas horas, me ofreció ayudarme con el equipaje hasta la puerta. Le di una propina generosa, de esas que Camila diría que son un desperdicio, y le agradecí. Necesitaba caminar esos 50 metros de sendero de piedra sola, arrastrando mi maleta y mis pensamientos bajo la luz de la luna llena. Al abrir la pesada puerta de madera de roble, el silencio de la casa me recibió como un abrazo antiguo. Aquí no había música electrónica, ni luces de neón, ni gente desconocida pisoteando mi dignidad. Solo estaba el olor a encierro, a madera vieja y a lavanda seca que cuelga en manojos en la cocina. Encendí la chimenea con movimientos mecánicos, casi rituales. Mis manos, esas que mi hija despreció por estar sucias de tierra, acomodaron los leños con la precisión de quien sabe que el fuego, como el respeto, necesita una estructura sólida para mantenerse vivo. Me preparé un té de hierba luisa,
sacada de mi propio huerto trasero que el cuidador mantiene impecable, y me senté frente a la mesa del comedor, esa mesa rústica y enorme donde Ernesto y yo planeamos nuestro futuro hace 40 años. Abrí mi computadora portátil nuevamente, pero esta vez no para huir, sino para entender, para medir el terreno. Como bióloga, sé que antes de tratar una plaga hay que conocer su extensión. Y lo que descubrí esa noche, con la mente fría y el corazón caliente, fue que yo no era la anciana indefensa que mi hija creía. Yo era el ecosistema entero que la mantenía viva, y ella no era más que una planta trepadora que había olvidado de dónde sacaba sus nutrientes. Empecé a revisar los archivos digitales, carpetas que no abría hacía años porque confiaba. Confiaba ciegamente. La carpeta Fideicomiso Familiar, la carpeta Propiedades, la carpeta Inversiones. Mientras los documentos se desplegaban en la pantalla, una sensación de poder, antigua y olvidada, empezó a despertar en mi pecho. No era el poder de la vanidad que buscaba Camila con sus fiestas, era el poder real, el de la propiedad, el de la ley, el de la firma que autoriza y la firma que deniega. Camila siempre me vio como la mamá que cuida el jardín. Para ella, mi trabajo era un pasatiempo de vieja aburrida. Nunca entendió, o quizás nunca le interesó saber, que esas plantas que tanto desprecia fueron el origen de todo. Las patentes de mis investigaciones sobre fertilizantes orgánicos en los 90, los contratos con las agroindustrias, las regalías de mis libros técnicos. Todo eso formó el capital que Ernesto supo invertir en bienes raíces. Ahí estaba, en blanco y negro, el documento madre, la escritura de la casa de la ciudad, la casa de la fiesta, la casa donde me gritaron. Leí la cláusula tercera con una sonrisa amarga. Usufructo vitalicio a favor de la señora Prudencia. La propiedad legal estaba en un fideicomiso, sí, pero el control absoluto del uso y disfrute era mío hasta el día en que dejara de respirar. Camila vivía allí porque yo lo permitía. Su estudio de moda, en el garaje, existía porque yo lo toleraba. Su coche, ese SUV blanco gigantesco que usa para ir al gimnasio a 2 cuadras, estaba a nombre de una de mis sociedades limitadas para deducir impuestos. Me quité los lentes y me froté los ojos cansados. La magnitud de mi propia estupidez me golpeó más fuerte que el grito de mi hija. Había creado un monstruo. Al querer darle todo lo que yo no tuve de niña, le quité lo más importante, la necesidad de esforzarse. La había convertido en una mujer de casi 40 años que jugaba a ser adolescente, financiada por una madre a la que consideraba un estorbo decorativo. Me levanté y caminé hacia la vieja caja fuerte, empotrada detrás del cuadro de un paisaje andino. Hacía frío en la sala, pero yo sentía un calor interno que me impulsaba. Giré la combinación. Derecha, izquierda, derecha. El clic metálico sonó como un disparo en la noche silenciosa. Dentro estaban las carpetas físicas, los originales, títulos de propiedad, acciones, seguros. Saqué una carpeta azul marino etiquetada como Servicios y Suministros. Empecé a hojear las facturas domiciliadas, luz, agua, gas, internet de alta velocidad, servicio de limpieza, mantenimiento de piscina, seguridad privada, jardinería, suscripciones a clubes, seguros médicos premium. Todo salía de mi cuenta principal, la cuenta madre. Camila no pagaba ni el aire que respiraba dentro de esa casa. Recordé su voz. «Vieja, ve a cuidar tus plantas». «Muy bien, hija», murmuré a la habitación vacía, pasando la mano sobre el papel rugoso de las escrituras. «Voy a cuidar mis plantas, y la primera regla de la jardinería es que si riegas demasiado una planta que no tiene buen drenaje, se pudre la raíz. Te he estado ahogando en dinero, Camila, y te estás pudriendo». Me vi reflejada en el cristal oscuro de la ventana. Una mujer baja, de cabello gris, con un suéter de lana grueso y pantalones cómodos. Cualquiera que me viera pensaría, pobre abuelita. Pero esa abuelita tenía el poder de apagar el sol en el mundo de Camila con un solo correo electrónico. Durante años me hice pequeña. Me encogí para caber en el molde que la sociedad y mi propia hija tenían para mí. La viuda silenciosa, la proveedora invisible. Dejé que ella tomara el protagonismo, que se luciera con mis plumas, que invitara a sus amigos a beberse mi vino mientras yo me escondía arriba.
¿Por qué? Por miedo a la soledad. Esa es la verdad cruda. Tenía miedo de que si cerraba el grifo, ella dejaría de visitarme, dejaría de llamarme, dejaría de fingir que me quería. Pero anoche, frente a 30 extraños, me di cuenta de que ya estoy sola. Esa mujer que me gritó no es mi compañía, es mi verdugo, y yo le he estado pagando el sueldo. Volví a la computadora. Eran las 4 de la mañana. La adrenalina había reemplazado al sueño. Entré al portal del banco, a la sección de Gestión de Patrimonios. Mi perfil aparecía con la etiqueta Cliente Preferente Banca Privada. Tenía asignado un gestor personal, Roberto, un hombre eficiente que conocía a Ernesto y que siempre me trataba con una reverencia que a Camila le parecería ridícula. Redacté un correo para Roberto. No, un correo no era suficiente. Necesitaba programar las acciones. Empecé a trazar el plan en mi libreta de notas, con la misma meticulosidad con la que diseño un jardín botánico. Fase 1. La sequía. Ya había cancelado la tarjeta de crédito principal, pero Camila tenía otras vías. Tenía una tarjeta de débito asociada a una cuenta de gastos menores, donde yo depositaba religiosamente 20,000 pesos cada quincena. Ingresé a la cuenta. Saldo actual, $18,500. Transferí $18,400 a mi cuenta de ahorros personal. Dejé 100 pesos. Suficiente para un café, pero no para un almuerzo. Fase 2. El clima adverso. Busqué los contratos de servicios. La mayoría estaban domiciliados, pero yo tenía las claves de acceso. La luz. El servicio eléctrico de la casa en la ciudad era carísimo por todas esas luces decorativas y el aire acondicionado que Camila mantenía a 18 grados día y noche. No podía cortar la luz legalmente de un día para otro sin causa, pero podía cambiar la forma de pago. Desvinculé mi tarjeta de crédito de los pagos automáticos de la luz, el gas, el internet y, lo más doloroso para ella, las plataformas de streaming y televisión por cable. La próxima factura llegaría al correo físico de la casa. Si Camila no la pagaba, y no tendría con qué, el corte vendría por inercia administrativa. Sería un proceso lento, agónico. Fase 3. El control de plagas. El coche. El leasing de la camioneta vencía en 2 meses, pero había una cláusula de devolución anticipada con una penalización mínima. Escribí el correo a la agencia. Solicito recolección de la unidad por cese de uso. La llave estará disponible en... Me detuve. No, eso era demasiado rápido. Necesitaba algo más inmediato. El seguro del auto. Entré al portal de la aseguradora. Cancelar póliza por venta de vehículo. Sin seguro vigente, el coche no podía circular legalmente, y el sistema de rastreo satelital de la financiera bloquearía el encendido si detectaba falta de cobertura en 48 horas. Me recosté en la silla, sintiendo un peso enorme en los hombros, pero también una ligereza extraña en el alma. Estaba desmantelando la vida de mi hija. Sonaba cruel. Una madre no hace esto. Una madre perdona, aguanta, se sacrifica. Pero entonces recordé la mancha de vino en mi filodendron. Recordé la risa de ese hombre gordo. Recordé los ojos de Camila, llenos de odio, diciéndome, lárgate. No estaba destruyendo su vida. Estaba retirando los andamios artificiales que la sostenían para ver si era capaz de mantenerse en pie por sí misma. Era un acto de amor, quizás el más duro que había hecho jamás. Si no lo hacía ahora, cuando yo muriera, ella se gastaría la herencia en 2 años y terminaría en la calle. Tenía que enseñarle a sobrevivir, aunque para eso tuviera que empujarla al invierno. De repente, mi celular, que había dejado en silencio sobre la mesa, se iluminó. No era una llamada, era una notificación de la aplicación de seguridad de la casa de la ciudad. Alerta. Movimiento detectado en el invernadero privado. 04:15 am. Abrí la aplicación. Las cámaras de seguridad, esas que instalé para vigilar la humedad y temperatura de mis orquídeas más delicadas, me mostraron una imagen en tiempo real, en un nítido blanco y negro infrarrojo. La fiesta había terminado, o al menos eso parecía. Pero en mi santuario, en mi invernadero de cristal, había 2 personas. Hice zoom con los dedos, sintiendo que el corazón se me salía por la boca. Era Camila. Y el hombre del vino. Estaban fumando dentro de mi invernadero climatizado, donde el humo del tabaco es veneno puro para las bromelias.
Vi cómo Camila se reía, tambaleándose, y arrancaba una flor de una de mis orquídeas, Cattleya, una planta que tardó 7 años en florecer por primera vez. Se la puso en el pelo, posando para una selfie que el hombre le tomaba. Luego, el hombre se sentó en el borde de una de mis mesas de cultivo y con un movimiento descuidado empujó una maceta de cerámica al suelo. La vi estallar en pedazos en la pantalla. Tierra y raíces esparcidas por el suelo. Camila ni siquiera miró. Siguió riendo, mostrándole algo en su teléfono. Sentí una lágrima fría rodar por mi mejilla. No era tristeza. Ya no. Era la confirmación final. No había respeto. No había límite. Para ella, mis cosas, mi trabajo, mi pasión, no valían nada. Eran utilería para su diversión. Esa orquídea que arrancó valía más que su vestido de diseñador. No por el dinero, sino por el tiempo que yo le dediqué y que ella acababa de matar en un segundo. Cerré la aplicación de las cámaras. No necesitaba ver más. Volví a mi lista de acciones. Faltaba el golpe maestro. El que realmente le haría entender que la dueña del tablero había dejado de jugar a perder. Busqué el contacto de seguridad privada Halcón, la empresa que monitorea la alarma y los accesos de la casa. Ellos tienen una orden permanente. La titular soy yo. Solo yo. Redacté un mensaje directo al jefe de operaciones, un hombre con el que suelo charlar sobre el clima cuando viene a hacer mantenimiento. Estimado señor Vargas, por motivos de seguridad familiar y remodelación urgente, solicito el cambio de códigos de acceso de la propiedad ubicada en calle Magnolias, 45. A partir de mañana a las 12:00 p.m. se activará el protocolo Casa Cerrada. Nadie entra sin mi autorización biométrica directa. Por favor, enviar cerrajero para cambio de guardas físicas en puerta principal y de servicio a la misma hora. El personal de servicio ya ha sido notificado para no asistir. Miré el cursor parpadeando al final del párrafo. Si enviaba eso, mañana a mediodía, cuando Camila saliera a su brunch o a lo que fuera que hiciera para curar la resaca, no podría volver a entrar. Sus llaves no girarían, su código no funcionaría. Se quedaría fuera con lo puesto. Era extremo, era una declaración de guerra. Pero luego miré de nuevo la imagen congelada en mi mente. La maceta rota, la flor arrancada. Añadí una línea más al correo. En caso de que haya ocupantes dentro de la propiedad al momento del cambio, por favor informarles que el sistema de seguridad se activará perimetralmente y que cualquier intento de forzar la entrada será reportado automáticamente a la policía como intrusión según el protocolo estándar. Respiré hondo. El aire de la sierra llenó mis pulmones, frío y purificador. Querías que me fuera a cuidar mis plantas, Camila, dije en voz alta, y mi voz sonó firme, sin temblor. Pues eso estoy haciendo, estoy podando la rama enferma para salvar el árbol. Presioné enviar. El mensaje salió disparado al ciberespacio. Ya no había vuelta atrás. Me levanté y fui a la cocina a servirme otro té. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer empezaban a teñir de violeta las cumbres de los pinos. Mañana sería un día largo. Para mí, sería un día de jardinería y silencio. Para Camila, sería el día en que descubriría que el dinero no crece en los árboles y que la vieja de las plantas tiene espinas que ni se imagina. Me senté a esperar que saliera el sol, con la paciencia infinita de quien ha visto crecer un bosque desde la semilla. El juego había cambiado, y por primera vez en mi vida yo tenía el control absoluto de las reglas. La mañana en la sierra amaneció con esa neblina baja que se enreda en los pinos como si fuera lana cruda sin hilar. Me levanté antes que el sol, una costumbre que ni la jubilación ni la tristeza han logrado quitarme. Mientras el café de olla hervía en la estufa de leña, soltando ese aroma a canela y piloncillo que inunda todo, tomé mi vieja regadera de cobre. Es una pieza abollada, pesada, que era de mi madre. Ella siempre decía que el cobre siente el agua mejor que el plástico. Al sostenerla, sentí el frío del metal en mis manos, un frío honesto, muy diferente al frío cortante que sentí anoche al ver a mi hija burlarse de mí. Salí al porche trasero. El aire estaba helado, de esos que te despiertan los pulmones de golpe.
Comencé a regar las macetas de geranios y helechos que adornan la entrada de las acacias. El agua caía en hilos finos, mojando la tierra negra. Shh, shh, shh. Un sonido rítmico, pacífico. Todo aquí era paz, pero mi mente estaba en la ciudad, ejecutando una operación quirúrgica a 200 kilómetros de distancia. No sentía culpa. Eso fue lo que me sorprendió. Esperaba sentir ese remordimiento pegajoso de madre, esa voz que te dice, «Pobrecita, es tu niña». Pero no. Lo que sentía era la concentración de cuando estás en el laboratorio, midiendo gotas de una solución reactiva. Si te tiembla la mano, el experimento falla. Y este experimento, el de enseñarle a Camila lo que cuesta la vida, no podía fallar. Regresé a la cocina y serví el café en una taza de barro. Me senté frente a la computadora, que ya estaba encendida. Era mi panel de control. Eran las 7 de la mañana. En la ciudad, en mi casa de la calle Magnolias, seguramente todos dormían la mona. Tomé mi celular y marqué el número de Rosa, mi empleada doméstica de toda la vida. Ella ha sido como una segunda madre para Camila, cubriendo mis ausencias cuando yo viajaba por trabajo, y lamentablemente también ha sido víctima de los malos tratos y gritos de mi hija últimamente. Bueno, señora Prudencia, la voz de Rosa sonaba preocupada. ¿Está usted bien? Vi que no durmió en su cama. Estoy bien, Rosa. Estoy en la sierra, le dije con voz calmada. Escúchame bien, hoy no vas a trabajar. ¿Cómo? Pero señora, la niña Camila tiene un desastre abajo. Hay copas rotas, la alfombra está manchada y... Rosa, por favor, no toques nada. La interrumpí suavemente. Hoy te tomas el día libre. Pagado, por supuesto. Y mañana también. De hecho, tómate la semana. Quiero que vayas a ver a tus nietos. Pero la señorita Camila se va a poner furiosa si no está el desayuno y si ve la casa así. Ese es el punto, Rosa. Ese es exactamente el punto. No le contestes el teléfono. Si te llama, apágalo. Yo me encargo de todo. Es una orden, pero también es un favor que te pido como amiga. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Rosa es lista. Ha visto las lágrimas que me he tragado estos años. Entendido, señora Prudencia, dijo, y pude notar un tono de alivio en su voz. Cuídese mucho por allá. Que Dios la bendiga. Colgué. El primer peón había sido movido fuera del tablero para protegerlo. Ahora, el rey quedaba expuesto. Me quedé observando la pantalla de la tablet, donde tenía abiertas las aplicaciones de gestión del hogar. A las 9 de la mañana, el sol ya pegaba fuerte en la ciudad, pero las persianas de mi casa seguían cerradas. El silencio digital era absoluto. A las 10, el movimiento comenzó. Mi celular vibró con una notificación de la aplicación de seguridad. Puerta principal abierta desde adentro. Abrí las cámaras. Vi a los últimos 2 invitados saliendo a hurtadillas, con la ropa arrugada y cara de dolor de cabeza, esquivando las botellas vacías del jardín. Camila no salió a despedirlos. Seguramente seguía en cama, esperando que el mundo se arreglara solo, como siempre. Pasaron 30 minutos más. Aquí viene, pensé. El celular de Camila, que yo pago, tiene una aplicación de localización familiar que instalamos hace años, por seguridad. Vi que el punto azul se movía dentro de la casa, de la recámara a la cocina. Esperé. 5 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Hija llamando. Lo dejé sonar sobre la mesa de madera, mirándolo mientras bebía un sorbo de café. La pantalla se iluminó con su foto, una donde sale sonriendo en París, un viaje que le regalé por su cumpleaños 30. El teléfono vibró, bailó sobre la mesa, insistente, molesto. Luego se calló. 1 minuto después, volvió a sonar. Y otra vez. Imaginé la escena. Ella bajando a la cocina, con la boca seca y la cabeza palpitando, buscando a Rosa para que le hiciera unos chilaquiles y le diera una aspirina. Pero Rosa no estaba. No había olor a café. Solo estaba el olor rancio de la fiesta de anoche y el desorden que ella misma creó. Seguramente buscó agua en el refrigerador. Seguramente intentó pedir desayuno por alguna aplicación. Ahí fue cuando llegó la primera notificación de rechazo a mi correo. Transacción declinada, Uber Eats. 450 MXN. Fondos insuficientes. Sonreí, pero no con alegría, sino con esa mueca triste de quien tiene la razón, pero desearía no tenerla. Le había dejado 100 pesos en la cuenta.
Un desayuno a domicilio con tarifa de entrega y propina costaba mucho más que eso. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era una llamada, eran mensajes de texto que entraban uno tras otro, como disparos de ametralladora. «Mamá, ¿dónde estás? Rosa no vino. Es el colmo. La casa es un asco». «Mamá», contesta, «no pasa mi tarjeta de débito. ¿Qué le hiciste al banco?» «Necesito dinero. Tengo hambre». Leí los mensajes con la frialdad de quien lee un reporte de clima. No contesté. El silencio es una respuesta poderosa. A veces, la ausencia de ruido es lo único que puede hacer que alguien escuche sus propios pensamientos. Me levanté y fui a preparar un guiso de papas con chorizo para mi almuerzo. Pelar las papas me ayudaba a pensar. La cáscara salía en tiras largas y sucias, revelando la pulpa limpia y blanca debajo. Así quería que fuera esto. Quitarle a Camila todas esas capas de vanidad y tontería para ver si debajo quedaba algo de la niña dulce que alguna vez fue. A las 11:30, la situación en la calle Magnolias escaló. Recibí una alerta de la compañía de Internet. Módem desconectado remotamente por solicitud del titular. Casi podía escuchar el grito de Camila desde aquí. Sin Internet, sin televisión por cable, sin comida, sola en una casa sucia. Su mundo de confort, ese útero artificial que yo le había construido, se estaba enfriando rápidamente. Pero el golpe de gracia estaba programado para las 12 en punto. El señor Vargas, de Seguridad Halcón, es un ex militar muy puntual. A las 11:55 vi en las cámaras exteriores cómo llegaba la camioneta de la empresa, rotulada con el águila negra y amarilla. Se estacionaron frente al portón. Bajaron 2 hombres uniformados y un cerrajero con su caja de herramientas. El timbre de la casa sonó. Lo escuché a través de la aplicación en mi tablet. Ding dong. Un sonido seco, insistente. Camila tardó en abrir. Seguramente pensó que era el repartidor de comida y corrió a la puerta, esperando que el problema de la tarjeta se hubiera resuelto mágicamente. La vi en la cámara de la entrada. Llevaba una bata de seda rosa, el cabello revuelto y unas gafas oscuras enormes para tapar las ojeras. Abrió la puerta principal de par en par con esa actitud altanera de siempre. «Por fin», la escuché decir, aunque el audio era un poco metálico. «Déjalo ahí, ya te doy la propina». Se detuvo en seco al ver que no era un repartidor con una bolsa de papel, sino 3 hombres serios con uniformes tácticos. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó dando un paso atrás, asustada. «Buenos días, señorita», dijo Vargas con esa voz grave y profesional. «Venimos por orden de la propietaria, la señora Prudencia, para realizar el cambio de protocolos de seguridad y cierre perimetral de la vivienda». «¿Qué?», Camila soltó una risa nerviosa. «¿De qué hablan? Mi mamá no ordenó nada. Seguro es un error. Lárguense». «No es un error, señorita. Tenemos la orden firmada digitalmente y verificada. Procederemos a cambiar las guardas de la puerta principal y del portón vehicular. También se reseteará el sistema de alarma con nuevos códigos biométricos». Camila se quitó las gafas oscuras. Sus ojos, hinchados y rojos, miraban a los hombres con incredulidad. «Están locos. Esta es mi casa», gritó, y su voz se quebró en un gallo agudo. «Voy a llamar a la policía». «Puede hacerlo», respondió Vargas sin inmutarse. «Pero los papeles de propiedad están a nombre de la señora Prudencia. Nosotros trabajamos para ella. Por cierto, el protocolo indica que nadie no autorizado puede permanecer en el perímetro durante el cambio de claves por seguridad del personal técnico». «¿Me están corriendo?», preguntó ella, boquiabierta. La realidad empezaba a filtrarse en su cerebro nublado por el alcohol. «Solo necesitamos acceso a la puerta, señorita». Si pudiera hacerse a un lado. Camila, furiosa, salió al porche, manoteando. «¡Esto es ridículo! ¡Mamá!», gritó al aire, como si yo pudiera escucharla desde las nubes. «Voy a llamarla ahora mismo y los va a despedir a todos». En ese momento, mientras ella estaba fuera, en el umbral, el cerrajero aprovechó para acercarse a la cerradura. Camila, distraída buscando señal en su celular que fallaba porque le corté el plan de datos y el wifi de la casa ya no existía, dio 2 pasos más hacia el jardín. Fue un movimiento casi coreográfico. El viento cerró la puerta pesada de caoba a sus espaldas. ¡Clam! El sonido fue definitivo. Camila giró sobre sus talones, corrió hacia la puerta y giró la manija,
estaba cerrada. La cerradura electrónica, que yo controlo, se había activado automáticamente al cerrarse la hoja. ¡Abran! Golpeó la madera con el puño. ¡Oigan! ¡Abran la puerta! Vargas la miró con calma mientras el cerrajero empezaba a desmontar el cilindro de la llave desde afuera. Lo siento, señorita. El sistema se bloqueó, y como le dije, estamos cambiando la combinación. No podemos abrir hasta terminar el procedimiento y que la dueña autorice el nuevo ingreso. «Soy su hija», chilló ella, y vi cómo las lágrimas de frustración empezaban a brotar. «Tengo mis cosas adentro, estoy en bata». La señora Prudencia dejó instrucciones precisas, dijo Vargas, sacando un sobre blanco de su bolsillo. Me pidió que le entregara esto si la veíamos. Camila arrancó el sobre de la mano del guardia. Lo rasgó con violencia. Yo sabía lo que había dentro. No era dinero, no era una llave. Era una copia impresa de la factura de su fiesta de anoche, con los 45,000 pesos resaltados en marcador amarillo fosforescente. Y una nota escrita con mi letra, grande y clara. El Hotel Mamá ha cerrado por remodelación de actitud. El checkout fue ayer. Búscate la vida, Camila. Tienes 38 años, no 12. Vi en la pantalla cómo leía la nota. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del miedo en segundos. Levantó la vista hacia la cámara de seguridad que está sobre el arco de la entrada. Sabía que yo la estaba viendo. ¡Mamá!, gritó mirando al lente, con los puños apretados. «Sé que me estás viendo. ¡Abre la maldita puerta! ¡Me estoy congelando!». No hacía tanto frío en la ciudad, quizás unos 20 grados, pero para ella, acostumbrada al clima artificial, debía sentirse como el Ártico. Estaba descalza sobre la piedra de la entrada. Decidí que era el momento. Mi celular sonó de nuevo. Contesté. «¿Mamá?». Su voz sonó por el altavoz, entrecortada, histérica. «Mamá, por fin. Estos tipos están locos. Me sacaron de la casa. Diles que me abran. Y no sirve mi tarjeta. Mamá, arregla esto». Respiré hondo. Miré por la ventana de Las Acacias. Un colibrí verde esmeralda estaba bebiendo del bebedero que colgué ayer, tan pequeño y tan autosuficiente. «Buenos días, Camila», dije. Mi voz salió tranquila, sin el temblor que solía tener cuando ella me gritaba. «No voy a arreglar nada». «¿Qué?». Se quedó callada un segundo, como si no entendiera el idioma. «¿De qué hablas? Estoy en la calle, en bata. Tengo hambre». «¿Tienes hambre?», repetí despacio. «Bueno, bienvenida al mundo real. La gente tiene hambre cuando no trabaja para comprar comida». «Mamá, deja de darme lecciones y abre la puerta», volvió a gritar, recuperando su tono demandante. «Siento mucho lo de anoche, ¿ok? Ya, perdón, fue el alcohol, pero no puedes hacerme esto. Es mi casa». «No, Camila», la corté endureciendo el tono. «No es tu casa, nunca ha sido tu casa. Es mi casa. Tú solo eres una huésped que se ha portado muy mal. Una huésped que insulta a la dueña, que destruye la propiedad y que gasta el dinero de la administración en fiestas vulgares». «Pero soy tu hija», gimió ella, usando su última carta, la que siempre funcionaba. «Exacto, eres mi hija, y por eso estoy haciendo esto, porque te quiero, me niego a seguir financiando tu autodestrucción. Me dijiste, vieja, ve a cuidar tus plantas. Eso hice. Estoy aquí, cuidando mis plantas. ¿Y tú? Tú eres una hierba que ha crecido torcida, Camila. Necesitas un tutor para enderezarte, y el dinero te lo ha impedido». «Mamá, no tengo a dónde ir». Su voz bajó de volumen, sonando asustada de verdad por primera vez. «No tengo dinero. La tarjeta no pasa. El coche, intenté prenderlo con la aplicación antes de salir y dice bloqueado. El coche es de la empresa lo requiere. ¿Y sobre el dinero? Tienes salud, tienes 2 manos, tienes una educación universitaria que me costó una fortuna. Estoy segura de que encontrarás una solución. No puedes dejarme en la calle», sollozó. «¿Qué va a decir la gente?». «La gente que estuvo en tu fiesta anoche se rió de mí, Camila, y tú te reíste con ellos. ¿Crees que me importa lo que diga esa gente?». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. «Tienes 2 opciones. Puedes seguir gritando en la puerta y que los vecinos llamen a la policía real por escándalo en vía pública, o puedes caminar. Tienes amigos importantes, ¿no? Esos del networking.
Llámales, que te ayuden ellos. No me van a contestar si les pido dinero, se le escapó decir, admitiendo sin querer la falsedad de su mundo. Vaya lección número 1, dije secamente. Aprende rápido. Mamá, por favor. Empezó a llorar, un llanto de niña caprichosa a la que se le rompió el juguete. Tengo frío. Sentí una punzada en el pecho. Era mi hija. Mi instinto era correr, abrir la puerta, abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero recordé la orquídea rota. Recordé la mirada de desprecio. Si cedía ahora, la perdía para siempre. Si cedía ahora, ella nunca, jamás, se convertiría en una mujer de verdad. Hay una maleta pequeña con tu ropa de diario y unos zapatos cómodos en la caseta del vigilante de la privada. Le pedí a Vargas que la dejara ahí, dije suavizando un poco la voz, pero sin ceder un milímetro. Y hay un sobre con 500 pesos en efectivo. Es suficiente para un taxi a casa de alguna amiga o para un hostal barato por una noche. ¿500 pesos? Dijo con incredulidad. Eso no me alcanza para nada. Es lo que gana un obrero en 2 días de trabajo duro bajo el sol, Camila. A ti te los estoy regalando. Úsalos con sabiduría. Te odio, gritó, con esa rabia infantil que surge cuando se acaban los argumentos. Eres una vieja rencorosa. Cuando te mueras, no voy a ir a tu entierro. Las palabras dolieron. Claro que dolieron. Fueron como espinas clavándose en la piel. Pero ya estaba inmunizada. Tal vez no vayas, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Pero al menos, cuando yo muera, sabré que te enseñé a sobrevivir sin mí. Y eso, hija mía, es el acto de amor más grande que puedo darte. Adiós, Camila. Corté la llamada. Mis manos temblaban un poco. Dejé el teléfono sobre la mesa y me abracé a mí misma. El silencio volvió a la cocina de las acacias. Miré la tablet una última vez. Vi a Camila en la pantalla, pequeña, furiosa, pateando la puerta de mi casa. Luego, derrotada, se sentó en el escalón de entrada y hundió la cabeza entre las manos. Los técnicos de seguridad seguían trabajando a su alrededor, ignorándola, cambiando las cerraduras, asegurando mi santuario. Cerré la tapa de la tablet. No necesitaba ver más. La semilla estaba plantada. Era una semilla amarga, dura, de cáscara gruesa. Tendría que pasar por un invierno muy frío para germinar. Pero si Camila tenía algo de mi sangre, algo de la fuerza de las mujeres de mi familia, germinaría. Me serví otro plato de guiso, aunque se me había cerrado el estómago. Tenía que comer. Tenía que estar fuerte. Porque esto apenas empezaba, y sabía que la tormenta no se quedaría en la puerta de la calle Magnolias. Camila vendría a buscarme, o intentaría destruirme desde lejos. Pero ella no sabía que yo tenía raíces de roble, y los robles no se caen con berrinches. Miré por la ventana hacia el bosque. El viento movía las copas de los árboles. Crece, hija, susurré al viento. Crece o sécate. Tú decides. Y con esa sentencia di el primer bocado, sintiendo que, por primera vez en años, la comida tenía un sabor real, un sabor a libertad ganada a pulso. Pasaron 3 días. 3 días en los que el silencio de la sierra fue mi única medicina, interrumpido solamente por el canto de los jilgueros y el crujir de la leña en la chimenea. Sin embargo, en el mundo digital, ese que Camila habita como si fuera el único real, se había desatado una tormenta. Yo la observaba desde mi tablet, sentada en el porche con una manta de lana sobre las piernas, analizando cada movimiento como quien observa el comportamiento de una plaga bajo el microscopio. Al principio, Camila intentó jugar la carta de la víctima. Publicó fotos llorando en sus historias, con filtros que la hacían ver más pálida y desvalida, escribiendo cosas como «traicionada por mi propia sangre», y «me en la calle por culpa de la demencia senil». Me dio risa, una risa seca y sin alegría. «Demencia senil», decía. La misma mujer que no sabía ni cambiar una bombilla me diagnosticaba desde su ignorancia. Pero lo interesante no eran sus publicaciones, sino las reacciones. Al principio, sus amigos del networking le pusieron emojis de corazones rotos y caritas llorando. «Pobre Ami, vente a mi casa», escribió una tal Sofía. «Cuenta conmigo para lo que sea», puso el tal Beto, el hombre corpulento que había derramado el vino en mi planta. Sin embargo,
La caridad de los superficiales tiene la vida útil de una flor cortada. Se marchita en cuanto deja de recibir agua. Para el segundo día, el tono cambió. Camila, desesperada porque sus tarjetas seguían bloqueadas y los 500 pesos se habían esfumado, empezó a pedir dinero prestado públicamente. Chicos, necesito un favor urgente. ¿Quién me transfiere? Les pago el lunes sin falta. El silencio fue ensordecedor. Sofía, la que le ofreció casa, de repente salió de viaje. Beto dejó de contestar. Los otros 30 invitados de la fiesta, esos que se bebieron mi champán y ensuciaron mi alfombra, desaparecieron como cucarachas cuando se enciende la luz de la cocina. Camila estaba descubriendo, de la manera más dura posible, que ella no era la reina del grupo, solo era la que pagaba la cuenta. Sin mi dinero, Camila no era nadie para ellos. Esa tarde del cuarto día, el cielo de la sierra se puso gris plomo, amenazando con una tormenta eléctrica. El aire se sentía pesado, cargado de estática. Yo estaba trasplantando unos esquejes de begonia en la mesa de trabajo del jardín cuando escuché el motor. No era el motor suave de un auto de lujo. Era un motor que tosía y rugía, algo viejo y mal cuidado. Me limpié las manos llenas de tierra en el delantal y caminé despacio hacia el portón de Las Acacias. Un sedán despintado y con el parachoques abollado se detuvo frente a la entrada. Del lado del conductor bajó Beto, el hombre del vino. Llevaba la misma ropa de marca, pero se veía arrugada, y su actitud arrogante tenía un tinte de desesperación. Del lado del copiloto bajó Camila. Me quedé helada un segundo. No por miedo, sino por la impresión de verla así. Mi hija, la que siempre iba impecable, parecía haber envejecido 10 años en 4 días. Llevaba unos jeans que no eran de su talla, seguramente prestados, el cabello recogido en una coleta grasosa y, lo más impactante, no llevaba maquillaje. Sus ojeras eran profundas y oscuras, pero lo que más me dolió fue ver quién venía en el asiento trasero. Bajó un hombre bajito, con un traje gris brillante que le quedaba grande y un maletín de piel sintética bajo el brazo. Tenía cara de comadreja y ojos nerviosos. Caminaron hacia el portón de rejas negras. Yo me quedé del otro lado, a 5 metros, con la calma de un roble viejo que ha visto pasar muchos inviernos. «Abre la puerta, mamá», gritó Camila. Su voz ya no tenía la fuerza de la fiesta. Sonaba ronca, quebrada. «Sabemos que estás ahí. Traje a un abogado». El hombre del traje gris se aclaró la garganta y dio un paso adelante, pegándose a los barrotes. «Buenas tardes, señora Prudencia», dijo con una voz chillona que intentaba sonar autoritaria. «Soy el licenciado Morales. Represento a su hija, la señorita Camila. Estamos aquí para exigir que se restituyan los derechos de habitación y manutención de mi clienta, bajo el amparo de la Ley de Protección Familiar y...». Levanté una mano para detenerlo. No necesitaba gritar. El silencio del bosque amplificaba mi voz. «Ahórrese el discurso, licenciado», dije tranquila. «Esto es propiedad privada. Si no tienen una orden judicial, están invadiendo». «Esto es abandono de persona», intervino Beto golpeando la reja con la palma de la mano. Sus ojos inyectados en sangre me miraban con odio. «Usted no puede dejar a su hija en la calle. Es una anciana cruel. Vamos a demandarla por incapacidad mental y vamos a pedir la tutela de sus bienes». Ahí estaba, la verdadera carta. No venían por amor ni por reconciliación, venían por el dinero. Beto, el parásito mayor, había convencido a Camila de que yo estaba loca y que podían quitarme todo si presionaban lo suficiente. Miré a Camila. Ella evitaba mi mirada, fijando la vista en sus zapatos sucios. «¿Eso crees, hija?», pregunté suavemente. «¿Crees que estoy loca? ¿Crees que necesito un tutor?» Camila levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero también una rabia fría. «Me dejaste sin nada, mamá. Me humillaste frente a todos. Beto dice que eso no es normal, que seguro te está fallando la cabeza. Solo queremos lo que es justo. La casa es mía. Tú siempre dijiste que era para mí. Dije que sería tuya cuando yo faltara, siempre y cuando supieras cuidarla», corregí. «Pero parece que Beto te ha contado una historia diferente». Saqué de mi bolsillo un control remoto pequeño. Presioné el botón y el portón eléctrico comenzó a abrirse con un zumbido lento. Los 3 dieron un paso atrás, sorprendidos. Esperaban resistencia, gritos, una pelea.
No esperaban que les abriera la puerta del castillo. «Pasen», dije, dándome la vuelta y caminando hacia la casa sin esperarlos. «Si quieren hablar de leyes y propiedades, hablemos, pero en mi mesa. Y cuidado con pisar las gardenias del sendero». Entraron con cautela, como animales salvajes que sospechan una trampa. Los guié hasta el porche de piedra, donde tenía servida una jarra de limonada con menta. Me senté en mi silla de mimbre favorita, la que parece un trono, y señalé los bancos de madera rústica frente a mí. «Siéntense». El abogado Morales se sentó rápido, sacando papeles de su maletín. Beto se quedó de pie, cruzado de brazos, intentando intimidarme con su tamaño. Camila se sentó en la orilla del banco, encogida. «Bien, licenciado», dije cruzando las manos sobre mi regazo. «Dice usted que quiere demandarme por incapacidad. ¿Bajo qué argumento médico?» «Bueno», el abogado titubeó mirando de reojo a Beto. «El comportamiento errático, el corte abrupto de suministros vitales, el cambio de cerradura sin previo aviso. Todo indica una inestabilidad emocional severa propia de la edad avanzada. Buscamos llegar a un acuerdo antes de ir a tribunales. Si usted cede la administración de los bienes a su hija y restituye el acceso a la vivienda, no procederemos legalmente». Era un chantaje barato, un farol. Sonreí. Fue una sonrisa que no llegó a mis ojos. Interesante estrategia. Pero veo que no hicieron su tarea. Me incliné hacia adelante y tomé una carpeta de cuero que tenía preparada sobre la mesa desde la mañana. Sabía que vendrían. La gente desesperada es predecible. «Camila, ¿alguna vez te molestaste en leer las letras pequeñas del fideicomiso inmobiliario que tu padre y yo firmamos hace 20 años? Camila negó con la cabeza confundida. «Claro que no. Nunca lees nada que no esté en una pantalla de celular». Abrí la carpeta y saqué un documento notariado con sellos oficiales. «Este fideicomiso», expliqué señalando el papel con mi dedo índice, ese dedo lleno de tierra y trabajo, estipula que la propiedad de la calle Magnolias, así como las cuentas de inversión asociadas, están bajo mi control total como fiduciaria principal. Pero hay una cláusula, la cláusula 9, inciso B. Me puse mis gafas de lectura despacio, disfrutando del momento. El abogado estiró el cuello, intentando leer al revés. Se establece como causal de revocación inmediata de cualquier beneficio, uso o disfrute a favor de los beneficiarios secundarios, es decir, tú, Camila, cualquier acto de ingratitud, violencia verbal, física o psicológica, o negligencia grave en el cuidado del patrimonio familiar. Leí en voz alta, clara y firme. Levanté la vista. El abogado Morales se había puesto pálido. Sabía lo que eso significaba. Además, continué, sacando otro papel. «Aquí tengo el reporte policial de hace 2 noches. Sí, la policía fue a la casa después de que te fuiste. Reporté daños a la propiedad, la maceta rota, el sistema de riego dañado, la alfombra arruinada. Los daños ascienden a 70,000 pesos. Técnicamente, Camila, no solo te quité la casa, te estoy cobrando los daños. Y como no tienes dinero, la deuda se acumula contra tu futura herencia». Beto soltó una risotada nerviosa. «Eso es papel mojado. Ningún juez va a dejar a una hija en la calle por una maceta», gritó señalándome. «Usted tiene millones. Es una miserable». «Cuidado con el tono, joven», dije, y mi voz se volvió afilada como una tijera de podar. «No soy una miserable. Soy una administradora eficiente. Y hablando de millones...». Saqué el último documento. Era un estado de cuenta bancario, pero no el mío. «Investigué un poco sobre ti, Alberto Beto Ramírez», dije, leyendo el nombre del papel. «Te presentas como inversor en criptomonedas y consultor de negocios. Pero según este reporte de crédito, tienes deudas por 300,000 pesos en tarjetas, 2 demandas por fraude en pequeños negocios y vives en un cuarto rentado que no has pagado en 3 meses». Camila giró la cabeza bruscamente para mirar a Beto. «¿Qué?», susurró ella. «Beto, me dijiste que eras socio de un club de yates. ¿Y tú, Camila?», seguí implacable. «Le has estado pagando sus deudas con mi tarjeta adicional durante los últimos 6 meses. Esas cenas, esos viajes, no eran para tu networking, eran para mantener a este vividor». El silencio que cayó en el porche fue absoluto. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los pinos.
Camila miraba a Beto con la boca abierta, como si estuviera viendo a un extraño. ¿Es cierto?, preguntó ella con la voz temblorosa. Beto se puso rojo de ira, se vio acorralado, y como toda rata acorralada, atacó. «Pues claro que sí, estúpida», le gritó a Camila, y el cambio en su rostro fue terrorífico. Ya no era el novio atento, era un patán descubierto. ¿Creías que salía contigo por tu linda cara? Tienes casi 40 años y no sabes hacer nada. Salía contigo porque tu mamá tiene dinero, pero resulta que la vieja es más lista que tú. Camila se encogió como si la hubieran golpeado. El hombre que la había defendido hace 5 minutos, el que le prometía amor eterno mientras bebía mi vino, la estaba destrozando verbalmente frente a su madre. «¡Vámonos, Morales!», le gritó Beto al abogado. «Aquí no vamos a sacar ni un centavo. Esta vieja tiene todo blindado». «Pero, mis honorarios», balbuceó el abogado. «Cóbraselos a ella», señaló a Camila con desprecio. «A ver con qué te paga». Beto dio media vuelta y caminó hacia su coche destartalado. «Beto, espera», gritó Camila, levantándose del banco. «No me dejes aquí. Beto». Pero Beto ni siquiera la miró. Subió al auto, arrancó el motor y salió acelerando, levantando una nube de polvo y grava. El abogado, viendo que su transporte se iba, corrió tras el coche gritando y agitando el maletín, logrando subirse apenas antes de que saliera del portón. Y así, en cuestión de segundos, la comitiva de intimidación se disolvió. Quedamos solas. Camila, de pie en medio del camino de tierra, viendo cómo el auto desaparecía en la curva. Y yo, sentada en mi porche, con la limonada intacta. Ella se quedó mirando el vacío un largo rato. Sus hombros temblaban. Luego, se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero esta vez eran lágrimas reales. No de berrinche, no de manipulación. Eran lágrimas de vergüenza pura. La vergüenza de quien se da cuenta de que ha sido utilizada, de que ha sido tonta, y de que la única persona que le advirtió sobre la realidad era a la que había llamado vieja inútil. Caminó despacio hacia mí, arrastrando los pies. Se dejó caer de rodillas sobre la grava, frente a las escaleras del porche. No suplicó, no gritó. Solo bajó la cabeza y escondió el rostro entre las manos, sollozando con un sonido profundo y doloroso que me partió el alma. «Lo siento», murmuró entre sollozos. «Mamá, lo siento. Soy una estúpida. Tenías razón. Todos se fueron. Todos». Sentí el impulso, ese impulso maldito y bendito de madre, de bajar y abrazarla, de decirle que no pasaba nada, que entrara, que le haría una sopa caliente y que olvidaríamos todo. Mis manos se movieron solas hacia ella, pero me detuve. Mis manos se aferraron a los brazos de la silla de mimbre hasta que los nudillos se pusieron blancos. Si la abrazaba ahora, si la rescataba de su dolor, no aprendería nada. El dolor es el maestro más severo, pero es el único que no miente. Si le quitaba este dolor, le quitaba la oportunidad de crecer. Era como ayudar a una mariposa a salir del capullo. Si lo haces, sus alas no se fortalecen y muere sin poder volar. Camila necesitaba romper su propio capullo. Respiré hondo, tragándome mis propias ganas de llorar. Enderecé la espalda. «Levántate, Camila», dije. Mi voz no fue cariñosa, pero tampoco cruel. Fue firme, como la tierra bajo nuestros pies. «No te quiero ver de rodillas». Las mujeres de esta familia no se arrodillan ante nadie, y mucho menos ante sus propios errores. Ella levantó la cara, sorprendida de que no hubiera corrido a consolarla. Se limpió la nariz con la manga de la camisa prestada. Se puso de pie, tambaleándose un poco. «Mamá, ¿puedo entrar?», preguntó con un hilo de voz. «Tengo hambre. No tengo a dónde ir. Por favor». La miré a los ojos, esos ojos que eran idénticos a los de su padre. «Puedes entrar», dije, y vi un destello de alivio en su cara, pero no como mi hija consentida, y no como dueña de nada. Ella se detuvo, confundida. «¿Qué quieres decir?». Me puse de pie y bajé el primer escalón, quedando a su altura. «La casa de la ciudad sigue cerrada para ti, tu tarjeta sigue cancelada, y ese coche que se llevó tu novio no va a volver. Estás en cero, Camila, absolutamente en cero. Pero, ¿dijiste que podía entrar a las Acacias? Sí. Pero esto es una finca productiva, no un hotel. Tengo una vacante. El señor Jacinto,
El ayudante del jardinero se lastimó la espalda la semana pasada y necesito a alguien que limpie los establos, que quite la mala hierba del huerto y que cargue los sacos de abono. Camila me miró horrorizada. ¿Me estás ofreciendo trabajo de peón?, preguntó incrédula. Mamá, tengo una maestría en relaciones públicas, que claramente no te sirvió para relacionarte con la gente correcta, repliqué seca. Y sí, te ofrezco trabajo de peón. Paga el salario mínimo, incluye comida y una cama en el cuarto de servicio, no en la recámara principal. La recámara principal es para la dueña. No puedes hablar en serio, exclamó, con un último destello de su antigua arrogancia. Oleré a estiércol, me romperé las uñas. Entonces puedes irte caminando, señalé el portón abierto. El pueblo está a 10 kilómetros. Quizás llegues antes de que anochezca y empiece la tormenta. El cielo rugió en ese momento, un trueno largo y profundo que hizo vibrar el suelo. Empezaron a caer las primeras gotas, gordas y frías. Camila miró hacia el portón, hacia la carretera vacía y oscura. Luego miró hacia la casa, cálida, con luz amarilla en las ventanas. Miró sus manos, esas manos suaves que nunca habían tocado una pala. Y finalmente me miró a mí. Vio que no estaba bromeando. Vio que la vieja de las plantas había desaparecido y que frente a ella estaba la doctora Prudencia, la mujer que sobrevivió a crisis económicas, a la viudez y a la soledad. ¿Tengo que usar uniforme?, preguntó bajito, rindiéndose. Ropa de trabajo. Hay unas botas de hule y overoles en el cobertizo. Te quedarán grandes, pero sirven. Está bien, dijo bajando la cabeza, derrotada. Acepto el trabajo. Asentí sin sonreír. Bien, empiezas ahora. Antes de entrar a comer, necesito que recojas toda la leña que está apilada junto a la cerca y la traigas al porche antes de que se moje con la lluvia. Si se moja, no prende. Y si no prende, no hay calefacción esta noche. ¿Toda? Miró la pila enorme de madera. Toda. Y rápido, porque la lluvia arrecia. Me di la vuelta y entré a la casa, cerrando la puerta mosquitera tras de mí. Me quedé parada en el pasillo, oculta en la sombra, observando. Vi a mi hija, la socialité, la reina de las fiestas, parada bajo la lluvia que empezaba a caer con fuerza. Se quedó inmóvil un momento, seguramente esperando que yo saliera a decirle que era una broma, pero no salí. Entonces, con un grito de frustración ahogado, corrió hacia la pila de leña. Tomó el primer tronco, pesado y astilloso, y lo cargó contra su pecho, manchando su camisa. Sus tacones se hundían en el lodo, así que se los quitó y los lanzó lejos, caminando descalza sobre la tierra mojada. Empezó a acarrear la madera, tropezando, llorando, maldiciendo, pero haciéndolo. Desde la ventana de la cocina puse agua a hervir para el café. Mis manos temblaban, pero esta vez no era de tristeza. Era de adrenalina. Había funcionado. Había logrado romper la cáscara. Camila estaba sufriendo, sí. Le dolería la espalda mañana y sus manos se llenarían de ampollas. Pero por primera vez en su vida se estaba ganando su cena. Por primera vez estaba entendiendo que el calor del hogar no es un derecho divino, sino el resultado de mantener el fuego encendido con tu propio esfuerzo. La vi pasar frente a la ventana, empapada, cargando 3 leños. Su cara era una máscara de miseria, pero sus ojos, en sus ojos había algo nuevo, una chispa de determinación, una chispa de odio hacia mí tal vez, pero una chispa al fin y al cabo. Y del odio al respeto hay un camino mucho más corto que desde la indiferencia. La tormenta estalló sobre la sierra, limpiando el polvo, nutriendo la tierra, y afuera, bajo la lluvia, mi hija empezaba finalmente a echar raíces. El verdadero invierno había llegado para ella, pero yo sabía que era la única forma de que llegara la primavera. Me serví el café y me senté a esperar que terminara su turno. Hoy comería guiso caliente, pero le sabría diferente. Le sabría a sudor y a dignidad. Y ese es un sabor que nunca se olvida. Han pasado 6 meses desde aquella noche de tormenta, en que mi hija llegó arrastrando su orgullo por el lodo, y si soy sincera, a veces me cuesta reconocer a la mujer que camina hoy por los senderos de las acacias. Ya no es la chica de los tacones de aguja que se hundían en el césped. Ahora lleva unas botas de trabajo con punta de acero que pesan casi 2 kilos,
y camina con la seguridad de quien conoce cada piedra del terreno. Lo primero que cambió fueron sus manos. Esas uñas de acrílico, largas y pintadas con diseños absurdos que le impedían hasta abrir una lata de refresco, desaparecieron a la segunda semana de trabajo en el invernadero. Ahora sus manos tienen la piel un poco más áspera, las uñas cortas y limpias, y siempre hay un rastro sutil de tierra bajo las cutículas que ningún jabón logra quitar del todo. Es el tatuaje del esfuerzo, la marca indeleble de que, por fin, se está ganando el pan que come. La rutina en la finca es implacable, dictada por el sol y no por el reloj de un celular. Al principio, Camila se levantaba maldiciendo, con el cuerpo dolorido y la cara hinchada por el llanto nocturno. Yo la escuchaba desde mi habitación, refunfuñando mientras arrastraba los sacos de abono orgánico, odiándome con cada fibra de su ser. Pero yo me mantuve firme, como un muro de piedra seca. No cedí ni un milímetro. Si no trabajaba, no había desayuno. Si se quejaba de más, la jornada se extendía. Fui la capataz más dura que pudo tener, porque sabía que la compasión, en ese momento, habría sido su condena. Hoy, sin embargo, la vi levantarse antes que yo. Eran las 5 de la mañana y la niebla todavía cubría los cultivos de vainilla que estamos recuperando. La observé desde la ventana de la cocina mientras preparaba mi café. Estaba revisando los sistemas de riego por goteo, con una llave inglesa en el bolsillo trasero de sus jeans desgastados. No estaba mirando el celular, estaba mirando las hojas, tocando la tierra para medir la humedad, con esa concentración científica que pensé que solo yo poseía. Hubo un momento en que algo falló en una tubería. Un chorro de agua fría le salpicó la cara. La vieja Camila habría gritado, habría corrido a secarse y habría hecho un drama de 3 horas. Esta Camila, la nueva, simplemente se pasó el antebrazo por la frente, escupió el agua que le entró en la boca y cerró la válvula con un movimiento rápido y preciso. Luego, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, privada, de satisfacción por haber resuelto el problema sola. En ese instante, supe que la poda había sido exitosa. La rama podrida había caído, y el brote nuevo estaba fuerte. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue un milagro de película. Fue una guerra de trincheras. Hubo días en los que me gritó que me odiaba, días en los que intentó escapar caminando al pueblo solo para regresar 3 horas después con ampollas y hambre. Hubo días en los que tiró la toalla y yo se la devolví mojada para que siguiera limpiando. Pero el punto de quiebre real llegó hace un mes, cuando tuvimos la visita de los intermediarios que compran nuestra cosecha de orquídeas para exportación. Esos hombres son tiburones, huelen la debilidad y siempre intentan pagar centavos por un producto que vale oro. Yo estaba en cama con una gripe fuerte, de esas que a mi edad te obligan a parar aunque no quieras. Camila tuvo que recibir a los compradores. Yo estaba preocupada, escuchando desde mi cuarto, temiendo que su antigua frivolidad o su desesperación por dinero rápido la hicieran aceptar cualquier oferta para tener efectivo en la mano. Escuché las voces en el despacho de abajo. El tono condescendiente del señor Rivas, el comprador principal, retumbaba en las paredes. Mire, señorita, su mamá siempre nos ha dado este precio. Además, el mercado está bajo. Le hacemos un favor llevándonos todo el lote por 50,000 pesos. Es dinero rápido para que se compre algo bonito. Hubo un silencio. Me incorporé en la cama, lista para bajar y defender mi patrimonio, pero entonces escuché la voz de Camila. No era la voz chillona de sus fiestas. Era una voz grave, pausada, cargada de una autoridad que me heló la sangre de orgullo. Señor Rivas, dijo ella, primero que nada, no necesito comprarme algo bonito. Segundo, he estado revisando los costos de producción de este año. El fertilizante orgánico subió un 15%, y las horas hombre de cuidado especializado para la variedad, Cattleya, no se pagan con favores. Pero señorita, somos socios de años, intentó interrumpir el hombre. Exacto, y por eso sabe que la calidad de las acacias no tiene competencia. He visto cómo venden nuestras flores en el mercado internacional, a 10 veces el precio que nos pagan. Así que la oferta no es 50. El precio es 85,000, más gastos de envío. Y si no le gusta, tengo el contacto de 3 exportadores en la ciudad que estarían encantados de recibir nuestra llamada.
Usted decide. ¿Cierra el trato ahora o pierdo su número? Hubo un murmullo, el sonido de una calculadora tecleando furiosamente, y finalmente un suspiro derrotado de Rivas. Está bien, 80, pero queremos la exclusiva de la próxima temporada. 82, remató Camila. Y la exclusiva la discutimos cuando vea el depósito reflejado hoy antes de las 2 de la tarde. Cuando subió a mi cuarto a traerme el té, traía el contrato firmado en la mano. No entró presumiendo. Me lo dejó en la mesita de noche con suavidad. Ya está arreglado, mamá, dijo, acomodándome la almohada. Descansa. Rivas no volverá a intentar vernos la cara. Esos tipos creen que porque una usa botas de hule, es ignorante. La miré a los ojos. Había fuego en ellos. El mismo fuego que usaba antes para organizar fiestas vacías. Ahora lo usaba para defender el trabajo de nuestras manos. Bien hecho, hija, susurré, y vi cómo se le iluminaba el rostro. Valía más para ella ese bien hecho que todas las tarjetas de crédito que le había cancelado. Esa tarde marcó el inicio de la transformación completa. Camila dejó de ser la empleada resentida para convertirse en la estratega de la finca. Recuperó su computadora portátil, no para ver chismes de farándula, sino para rediseñar la imagen de nuestros productos. Networking, solía decir ella. Bueno, pues resulta que sí servía para algo. Usó sus contactos, aquellos que realmente valían la pena y que había ignorado por estar con los parásitos como Beto, y logró colocar nuestros productos en hoteles boutique y restaurantes de alta gama, eliminando a varios intermediarios. El impacto en la comunidad de la finca ha sido palpable. Don Jacinto, el viejo jardinero que al principio la miraba con desconfianza y escupía al suelo cuando ella pasaba, ahora la espera por las mañanas para consultar sobre el clima. Rosa, mi fiel ama de llaves, ya no la sirve como a una reina inválida. Ahora cocinan juntas los domingos, riéndose y compartiendo recetas. El respeto no se impone con gritos ni con apellidos. El respeto se gana sudando la misma camiseta que los demás. Y Camila, para sorpresa de todos, suda. Ayer por la tarde, mientras revisábamos los libros de contabilidad en el porche, noté algo en la columna de gastos personales. Camila se había asignado un sueldo. No era una fortuna, era el sueldo justo de una administradora junior. ¿Y esto? Pregunté, señalando la cifra. Es lo justo, respondió sin levantar la vista de la pantalla. Estoy ahorrando. ¿Para qué? Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Quería irse? ¿Volver a su vida de plástico? Quiero comprarme un coche, pero uno usado, una camioneta pick-up. El sedán no sirve para los caminos de terracería cuando hay que ir a entregar pedidos urgentes. Y quiero pagarla yo, de contado. Me quité los lentes y la miré. La luz del atardecer le daba en la cara, resaltando algunas líneas de expresión nuevas alrededor de sus ojos, líneas que le daban carácter. Ya no parecía una niña de 38 años, parecía una mujer. Camila, dije, cerrando el libro, tengo algo para ti. Saqué de mi bolsillo un juego de llaves. Eran las llaves de la casa de la ciudad, la casa de la calle Magnolias, la casa de la fiesta. Ella se quedó mirando el metal brillante sobre la mesa de madera rústica. No hizo ademán de tomarlas. Ya pasó el tiempo de castigo, dije suavemente. La casa está ahí. Los servicios están pagados. Si quieres volver, si quieres intentar recuperar tu vida allá, creo que ya estás lista para no dejarte devorar por ella. Puedes ir los fines de semana o mudarte si prefieres y manejar el negocio a distancia. Hubo un silencio largo. Un pájaro carpintero taladraba un tronco a lo lejos. Camila extendió la mano y tocó las llaves con la punta de los dedos, como si estuvieran calientes. Recuerdo la noche que me gritó, «Vieja, ve a cuidar tus plantas, deja nuestra fiesta en paz». Esa noche, esas llaves eran su objeto de deseo más preciado, el símbolo de su estatus. «¿Sabes qué, mamá?», dijo retirando la mano. «Esa casa es enorme, es fría y tiene demasiados ecos de gente que no vale la pena». Se levantó y caminó hacia la barandilla del porche, mirando hacia el valle verde que se extendía ante nosotras. La semana pasada me llamó Sofía. ¿Te acuerdas? La que salió de viaje cuando le pedí ayuda. Vio en Instagram que la marca de Las Acacias se está poniendo de moda y quería invitarme a un brunch para ponernos al día. ¿Y qué le dijiste?,
Pregunté curiosa. Camila soltó una risa breve, genuina. Le dije que estaba ocupada cuidando mis plantas, que ellas sí agradecen quien las alimenta. Sentí una calidez expandirse por mi pecho, más reconfortante que cualquier medicina. Usó mis palabras, pero ya no con ironía, sino con verdad. No quiero volver a vivir allá, mamá, continuó, girándose hacia mí. Quiero quedarme aquí. Hay mucho que hacer. El proyecto de vainilla apenas empieza y quiero intentar cultivar azafrán el próximo año. Además, no quiero dejarte sola. Te estás haciendo mayor, y aunque eres dura como un roble, los robles también necesitan quien les riegue las raíces de vez en cuando. Me levanté y caminé hacia ella. Por primera vez en años, no vi a mi hija desde abajo, sintiéndome pequeña. La vi de frente, a los ojos, de igual a igual. No soy tan vieja, bromeé, aunque la voz me temblaba un poco. Todavía puedo darte un par de lecciones con la tijera de podar. Lo sé, sonrió ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, mamá, por todo. Por lo de la fiesta, por los gritos, por ser tan ciega tanto tiempo. Gracias por cerrarme la puerta en la cara. Fue lo único que me abrió los ojos. La abracé. Fue un abrazo fuerte, sólido. Olía a lavanda, a tierra húmeda y a sudor limpio. No era el abrazo de una niña dependiente aferrándose a su madre. Era el abrazo de dos mujeres fuertes que deciden caminar juntas. Sentí sus brazos firmes alrededor de mi espalda, brazos que ahora sabían cargar peso, brazos en los que, por fin, yo podría apoyarme algún día si lo necesitaba. Las llaves se quedan aquí, dijo ella, separándose y tomando el llavero. Pero no para mí. Vamos a rentar la casa de la ciudad. Con lo que saquemos de renta, podemos financiar el nuevo sistema de riego solar para la finca. Es una inversión muerta tenerla ahí parada solo para acumular polvo y recuerdos feos. Asentí, maravillada. Mi hija, la despilfarradora, estaba hablando de activos pasivos y reinversión de capital. Me parece una decisión ejecutiva excelente, socia, dije. ¿Socia? Arqueó una ceja. Bueno, te ganaste el puesto, pero vas a tener que firmar un contrato. Y te advierto que la socia mayoritaria es muy exigente con los horarios. Nos reímos juntas, y el sonido se mezcló con el viento de la sierra. Ya no había música electrónica, ni luces de neón, ni gente falsa bebiendo mi vino. Solo estábamos nosotras y el jardín infinito que nos rodeaba. Esa noche, antes de dormir, salí al invernadero. Mi philodendron, aquel que el hombre borracho había manchado de vino, había perdido esa hoja. Se secó y cayó a los pocos días, pero en su lugar había brotado una hoja nueva, de un verde intenso, brillante, más grande y fuerte que la anterior. La acaricié con suavidad. La naturaleza es sabia. No guarda rencor, solo sigue adelante. Entiende que para crecer a veces hay que perder, y que las heridas, si se curan bien, se convierten en la corteza más dura del árbol. Mi hija me mandó a cuidar mis plantas, creyendo que era un insulto. No sabía que me estaba enviando a mi reino, y al final ella terminó viniendo conmigo. No como una princesa exiliada, sino como una aprendiz que ha descubierto el secreto más importante de todos, que la verdadera aristocracia no está en el dinero que gastas, sino en la vida que eres capaz de cultivar con tus propias manos. Miré hacia la casa. La luz de la habitación de Camila estaba encendida. Estaba trabajando, seguramente planeando la cosecha de azafrán. Crece, hija, susurré a la oscuridad, sintiendo una paz absoluta. Ya has echado raíces. Ahora te toca florecer. Apagué la luz del invernadero y caminé hacia la casa bajo el manto de estrellas, sabiendo que mi legado estaba a salvo. No dejaba una fortuna en el banco para que fuera dilapidada. Dejaba una mujer capaz de construir su propia fortuna, y lo más importante, capaz de mirarse al espejo y sentirse orgullosa de la mujer que le devuelve la mirada. Y eso, para una vieja jardinera como yo, es la cosecha más hermosa de toda una vida.